sí. Y cuéntame, ¿cómo te decidiste a estudiar física? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a física a la uni? Porque en verdad, ciencias, para decirle a un papá, quiero estudiar ciencias, complicado. Sí, ok, bueno, mi propósito había sido desde pequeño, ¿no? Ingresar a la uni porque, digamos, todos tenemos la referencia allá en Perú, que es una universidad complicada y requiere bastante ¿Desde qué edad? empeño, ¿no? Y bueno, desde los 11, 12 tal vez ya tenía la visión de Igual. querer ingresar a la uni, ¿No? ¿no? Yo más pequeña creo, pero un poco menos también. No, antes de los 11 estaba pensando ser futbolista o algo así. Así que, claro, o sea, estaba más en la cuestión de mi pubertad, ¿no? Como todo niño que juega fútbol o quiere hacer otra cosa, no sé. Pero bueno, después de eso quería la uni, pero nunca lo vi como algo de que quería hacer ciencias, ¿no? O sea, era como que, bueno, es la uni porque es la uni, pero no tenía una carrera en específico que quisiera seguir, ¿no? Ya después con el tiempo, por ahí me gustó un poco la ingeniería civil, por ahí un poquito la electrónica, sistemas, pero no había ninguna que me llene y que diga, pucha, quiero hacer eso, ¿no? O eso es lo que realmente me llama la atención. Era más que todo porque había escuchado que personas hacían eso, o que la mayoría hacía eso, o que es una carrera que pagan bien. Hasta que leí un libro, el libro de Stephen Hawking, ¿Cuál? Una breve Ah, historia de del Brita de tiempo, decir. creo que se Sí. llama. Bueno, y bueno, ese libro básicamente me cambió la mentalidad, creo, desde el punto de vista de orientación. Después de este libro fue que desde 14 años ya comencé a querer entender qué son los agujeros negros, qué es el tiempo, qué es la gravedad, qué cosa es la teoría de supercuerdas, qué es la mecánica cuántica. O sea, ¿ya sabías esos términos Eh, antes de terminar el colegio? Sí, 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 claro, pero fue por ese libro y después porque ese libro encendió la curiosidad en mí y comencé a investigar por mi propia cuenta. Obviamente no entendía muchas cosas porque eso requiere mucha matemática y pues con ¿Eres bueno en matemática mate en que el cole? tenemos... no era una persona, un genio, digamos. Era, era lo Si normal, eres creo yo, o sería sea, acá, te diría que sí. una persona que estudia y bueno, que Y saca de buena alguna nota. forma, sí, claro, eso. Tal vez Sí. tenía un poco de facilidad con algunas cosas, pero yo no considero que sea una persona, no sé, Súper superdotada, algo así, dotada. ¿no? Creo que era más una cosa de que me causa curiosidad y voy atrás de ello, ¿no? Y eso sí tenía bastante. Hasta ahora lo tengo, ¿no? Por eso que sigo haciendo física. Y bueno, al final decidí física por ese libro. Bueno, después leí más libros de Stephen Hawking porque obviamente me llamó la atención bastante. Todo lo reafirmé, ¿no? Lo que quería, ¿no? Y postulé a física pues saliendo del cole. ¿Y al toque de la clase te preparaste antes? Porque para la uni Sí, me preparé 2 años, de hecho, en la César Vallejo, ¿no? te preparaste durante el cole. Durante el colegio, O sí. sea, Yo le dije a cuarto y mi quinto. mamá que quería estudiar en la academia, sí. Ay, igual que yo, pero yo en tercero. Yo comencé en tercero. Pero igual también le dije a mi mamá que quería prepararme. Pero yo comencé la uni y cuarto y quinto en Vallejo. Ya luego. Ah, bueno. Sí, usualmente creo que la mayoría que quiere ingresar rápido se comienza a preparar antes, ¿no? Claro, si solo sales con cole para ingresar a la uni es complicado. Es complicado, sí, ¿Y qué realmente. te pareció la carrera cuando entraste? Al principio tuve un poco de desmotivación, la verdad, porque la mayoría de mis compañeros habían caído a la carrera. No eran físicos o no eran matemáticos por vocación, digamos, ¿no? Entre comillas. Es verdad. Aunque algunos se hicieron en el camino, claro, ¿no? Pero digamos, mi primera impresión fue pues que la mayoría estaba, Por no default. frustrada, pero como que estaba un poco incómoda con la situación porque no querían eso, lo estaban haciendo solamente para hacer un traslado en los próximos meses. Entonces, el tipo de conversación que yo esperaba, porque era la carrera de física o en todo caso ciencias en general, eran discusiones pues un poco más profundas, ¿no? Y no las discusiones de querer un traslado o de resolver problemas para sacar una buena nota, sino tal vez en mi ingenuidad era como que bueno, seguramente voy a encontrar un montón de gente muy, muy curiosa por entender también las cosas más fundamentales, ¿no? Porque las fórmulas en todo caso uno puede encontrarlas en los libros o, no sé, en las otras carreras también, pero en física supuestamente uno debería teorizar más o en todo caso hacer preguntas más fundamentales. Entonces esa era la idea que yo tenía de lo que me iba a esperar en la uni, pero no fue así, ¿no? Así que tuve un poquito de desmotivación al inicio, pero creo que me acoplé rápidamente, ¿no? Como que entendí, no todo el mundo Hasta que tiene nos esa visión, conociste, ¿no? supongo. Entonces, Hasta que nos conociste, supongo. hasta que los conocí. Ahí dicen No, aquí claro, me quedo. habían amigos que sí, obviamente compartían, pero eran pocos, ¿no? La ¿Quién, gran digamos, mayoría, yo aparte diría, de mí, quién es más? bueno, no había conversado mucho, pero en el primer ciclo, por ejemplo, me acuerdo de Beas. Ay, ¿veas? ¿El Beas, gordito? claro, sí.
¿Y lo El tienes todavía? primero o segundo ciclo, creo. No sé mucho, la ¿Desde verdad, de él qué año está también. en la universidad? O no sé, me suena alguien mayor siempre. La verdad que no tuve más comunicación con él después del octavo, noveno ciclo. Pero bueno, para ponerte un ejemplo, ¿no? Había más, también estaba Eduardo también, pero después se cambió, ¿no? Tal vez después con el tiempo conocí a otros más, pero ya cuando estaba en quinto o sexto ciclo en el grupo de física teórica, que era bien reducido, y también compartían esta misma visión, ¿no? De querer entender las cosas de un punto de vista más básico, ¿no? Pero en fin, como te digo, esa fue mi impresión inicial, pero después me adapté y después, bueno, hice los cursos tranquilos, ¿no? ¿Cuáles son los cursos que más te gustaron en la uni? A ver, el curso que más me gustó fue Electromagnetismo 2 con el profesor Ochoa, Mecánica Clásica con el profesor Ochoa. ¿Te gustó el Ah, profesor Ochoa? no, sus cursos son buenos, ¿no? ¿Pero qué te Hubo un gustaron de los curso, cursos? me gustó la elegancia de la matemática para describir la física en Luego algunos pasos hablar también de simples. eso. No, el profesor Ochoa llegaba casi sin hojas y hacía las 2 horas de clase todo en su cabeza y todo lo deducía aparte de su Pero cabeza. O creo que sea, era una eso, cosa bueno, impresionante, en ¿no? esos años era como que lo clásico de ciencias, porque yo no sé más de otras carreras de ingeniería. La mayoría hacía de su mente. Muy pocos yo los vi con papel, en realidad. Bueno, sí, En mates. puede ser. Pero bueno, sí, en este caso particular me impactó mucho, ¿no? Cómo es que una persona que entiende bien las cosas puede hacer una clase fenomenal, siendo consistente y lógico, ¿no? En la deducción de los postulados o de las cosas que dice, ¿no? ¿Cómo funcionan los selectivos en física? Dependiendo de la cantidad de inscritos, el electivo va, o sea, ok, creo que se propone en consejo, supongo, ¿no? Hay un profesor que se interesa en abrir un electivo y lo propone y bueno, ¿Y si le se abre permiten, tiene que. siempre? ¿O A veces lo abren y cuando lo abren tienen que esperar cuántos inscritos hay. Si es que hay la cantidad suficiente, el tópico va, pero si no hay la cantidad suficiente de estudiantes, el tópico no va, ¿no? en física qué áreas hay? O sea, ¿por qué parte te puedes ir tú en física? Bueno, hay varias, ¿no? Hay varias. Bueno, cosmología, astronomía, física médica, por ejemplo, Eder, ¿no? Que hemos conversado un poco ahora. Teoría de cuerdas, física de pocos cuerpos, relatividad general, relatividad numérica, ondas gravitacionales, hay un montón de cosas. ¿Y en Materia la facultad condensada, en fin. había alguna área mejor vista que otra? Bueno, en la facultad creo que como no había muchos grupos de investigación, no había mucha opción, la verdad, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, había física de altas energías con Pereira. Había dinámica no lineal, Solitons con Ochoa. Había física computacional con Solano, por ejemplo. Y tal vez había un poco de física nuclear o electromagnetismo con otros profesores, ¿no? Talledo creo que sí, alguna cosa con electromagnetismo, recubrimiento de placas o algo así, que tiene que ver con estas cosas de física del estado sólido, si no me equivoco. Y bueno, física nuclear, que creo que Edilberto hacía algo, física atómica, Loro, tal vez. Pues yo no encontré mucha opción, por ejemplo, yo quería hacer teoría de cuerdas, ¿no? Como te dije al inicio, esa fue ¿Tú qué mi. querías ser Sheldon? No, Sheldon no, pues, pero quería entender básicamente, ¿no? Lo que estaba en los libros y que pues me parecía una cosa muy loca, ¿Qué ¿no? Como es hiciste? Si que. no estaba, no habían esas opciones en la uni. Bueno, ok, lo que pasa es que hay esta opción de prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces yo le dije a Pereira, le dije que yo quería hacer mis prácticas preprofesionales en teoría de cuerdas. Eso es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo uno va a hacer prácticas profesionales en teoría de cuerdas? Entonces él me dijo, bueno, es que, ok, para contextualizar, lo que pasa es que uno puede hacer en física teórica prácticas preprofesionales con un profesor cuando él te da un proyecto y pues tú puedes avanzar sobre ese proyecto o entender lo suficiente como para ser considerado por el profesor que has hecho algo, ¿no? En tus prácticas, como que has aportado algo en el tema o lo has entendido lo suficientemente bien como para que puedas seguir trabajando en eso para tu tesis o para ¿Como un algo más, no asistente sé. del profe? No, es como un proyecto en sí mismo, creo yo, ¿no? O sea, ¿Y tú tienes bueno, que presentar ok, algún trabajo al final? O sea, un escrito al final. con el ¿Te profesor lo evalúan? Pereira sí, tenías que presentar un informe, exacto. Creo que hay otras prácticas ya en física experimental donde tienes que ir para el laboratorio y bueno, y tienes que hacer algunas cosas ahí con el profesor o hacer algunas cosas más, pero de eso no sé mucho. Pero en física teórica uno puede trabajar en un tópico que el profesor te dé y al final presentas un informe con lo que tú has entendido y con lo que has avanzado, ¿no? Y dependiendo del profesor, considera eso como una práctica preprofesional o no. Entonces, ese fue mi caso, ¿no? Yo le dije al profesor que yo siempre quise entender cuerdas y bueno, no ha habido ningún curso de cuerdas
años en toda la facultad, en los 5 años, ¿no? Así que me gustaría por lo menos salir entendiendo algo, ¿no? Y me acuerdo que él me dijo que él también pues no hacía eso, ¿no? Que él hacía física de altas energías, pero no llegaba a la teoría de cuerdas, sino hacía más Beyond the Standard Model, que es del modelo estándar que tenemos actualmente de la física de partículas, algunas extensiones, buscando explicar algunos fenómenos o usando consistencia, usando un poco de teoría de grupos, etcétera, hacer algunas predicciones, ¿no? Para ver si se encuentran nuevas partículas en los aceleradores. Pero yo quería algo más que va más allá, pues que la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas está mucho, a una escala mucho más pequeña, pero básicamente cambia los conceptos que uno tiene, ¿no? De, ¿cómo te puedo decir? Lo que pasa es que la teoría de cuerdas es diferente de la teoría cuántica de campos, y el modelo estándar está basado en la teoría cuántica de campos, así que digamos que la misma base del fundamento teórico cambia. Entonces yo quería eso, entonces lo que el profesor me ofreció fue, bueno, pues entonces podemos estudiarlo juntos, ¿no? Ya que estás tan Oh, animado y tú me explicas y yo te guío hasta donde yo sepa, yo te puedo hacer preguntas y lo estudiamos juntos. Entonces eso me motivó mucho. Probablemente si él no me hubiera dicho eso, tal vez, no sé si hubiera seguido haciendo física, la verdad, porque yo estaba un poco desmotivado, la verdad, ¿no? Entonces ya pues comencé a estudiar con él el libro de Barton, que es el libro para undergraduates, ¿no? Para personas que están en la universidad todavía, que no están en el posgrado. Y estudié eso por varios meses, 10 meses creo por ahí. Y bueno, y así fue como yo hice mis prácticas pre. en la uni solo te piden una práctica. Sí, ¿Cómo? una práctica pre nada más, sí. ¿Cuánto tiempo terminaste la uni? 5 años. Cuando me comenzaste a hablar sobre Eder, me dijiste, él estaba en otro estado de Brasil. Eso me indica que te fuiste a Brasil. Sí, estuve en Brasil. ¿Cómo así te fuiste a Brasil? Aunque yo me fui a Brasil para hacer la maestría, 2 años duró la maestría, eso fue en 2014, ¿Dónde hiciste la y maestría? en São Paulo, En tu universidad. el Instituto de Física Teórica que pertenece a la Universidad Estadual Paulista, sí. ¿Es fácil conseguir una beca para una maestría en la uni en física? Tienes que dar un examen y en ese examen pues tienes que sacar una nota probatoria o una nota alta dependiendo de cuánta competencia haya porque es un examen que lo dan muchos países, no solamente Perú. Ah, ya Entonces, no solo compites con gente en la uni. básicamente compites con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo que quiere ir a Brasil a hacer su maestría. Ya hay mucha gente de Colombia, hay mucha gente de uruguayos, chilenos, o de otros países, o del mismo Brasil, que es súper grande, ¿no? Son mucha gente que hace este examen y después uno con esa nota se presenta ante los profesores que uno está interesado en trabajar y el profesor analiza tu currículum y ahí te dicen, pues, ¿no? Si es que tienes, digamos, las aptitudes desde el punto de vista del profesor para trabajar con él o no. Por ejemplo, mira, en lo que es finanzas, economía o derecho, cualquier otro tipo de carrera, tú vas, pasas una entrevista con la persona. ¿Cómo es una entrevista para... Ah, primero, hacen una entrevista para alguien que quiere, en tu caso, tú que te querías ir a Brasil y trabajar con un profesor. El profesor te Ujú. entrevista, ¿cómo es la entrevista? Ok, en mi caso no hubo entrevista porque mi nota fue más o menos alta, así que ¡Qué el botada! profesor, no es que sea agotado, es que te estoy diciendo cómo fueron las cosas, pues. Pero en algunos casos puede haber, sí. Entonces, no sabría decirte cómo es una entrevista para la maestría o para el doctorado. Nunca has pasado ninguna entrevista. Para el postdoctorado, sí. Ahora que estoy en el postdoctorado, sí. Ahí sí pasé por una entrevista y creo que es lo común pasar por una entrevista previamente. ¿Y cómo pasaste con la entrevista? ¿Cómo es una entrevista para un postdoctorado de física? Que en el postdoctorado ya la entrevista duró como 1 hora y media y es básicamente. ¡Hora y media! Ya. Sí, porque uno básicamente tiene que explicar, ¿no? Cuáles son sus intereses en la investigación, por qué te interesa eso, qué ideas tienes para resolverte esos problemas. Y vas discutiendo con la persona que te está entrevistando, porque la persona que te está entrevistando usualmente es la persona que te va a contratar. Entonces, o sea, también es físico, ¿no? Y también sabe lo que estás hablando. Así que no puedes Como si florear, estamos como se hablando de dice, ¿no? recursos humanos, hablar de física. Sí, exacto. Entonces tienes que explicar eso, ¿no? Básicamente, y ya, pues después de eso te Complicado, o dan sea, una respuesta, ¿no? ¿te da mucho miedo antes de entrar a esa entrevista como que, uy, no, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal? ¿O es como, es un ambiente como cómodo para esa conversación y se da de manera natural? Bueno, yo creo que es natural sentir un poco de nervios, ¿no? Pero básicamente, como te digo, uno tiene que explicar lo que ha estado haciendo y lo que tiene planeado hacer. Entonces, si uno entiende bien lo que ha estado haciendo y lo que quiere hacer, pues
no es tan difícil explicarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que las entrevistas a veces inclusive son chéveres porque uno va discutiendo la idea que tiene y la otra persona te da un feedback, ¿no? O te dice más o menos qué piensas sobre tu idea. Entonces, como que se convierte en una discusión científica al final y no tanto una entrevista. Así que no es tan asustador desde ese punto de vista. ¿Y cómo gana plata un físico? Bueno, depende, hay un montón de posibilidades, pienso ahora más que todo. Bueno, siempre la ha habido, pero tal vez ahora está haciéndose más conocida, ¿no? Pero espérate, tal vez tengo que hacerte una contrapregunta. ¿Te refieres a ganar plata en la física o ganar plata como físico en general? Como físico en general. Ok, como físico en general puedes ganar plata en la física o puedes ganar plata fuera de la física. ¿Por qué? Porque el físico, principalmente cuando ha acabado tal vez un posgrado, tal vez con el pregrado también uno puede hacer muchas cosas, pero con el posgrado uno adquiere una habilidad, digamos, analítica que nos diferencia en cierto modo porque podemos construir modelos, podemos intentar encontrar patrones en ciertos análisis, podemos intentar describir algunas cosas con modelos que no son estándares, ¿no? Nosotros estudiamos termodinámica, del equilibrio, del no equilibrio, mecánica, teoría del caos también, si uno quisiera, por Creo que en general ejemplo, las ciencias te dan esa intentar capacidad, estudiar. ¿no? Capacidad analítica. Claro, exacto. Los matemáticos también, ¿no? Más todavía porque tienen un montón de herramientas, ¿no? Que a veces uno no las usa en la física, pero las puede usar en otras cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos físicos que salen de la carrera porque, pues, no quieren seguir con la vida académica o porque simplemente, pues, las personas en el camino van cambiando, ¿no? Y quieren hacer otras cosas. Bueno, entran a hacer ciencias de datos o entran a la parte de finanzas o entran a la bolsa de valores y ganan mucho dinero. Me Sí, imagino. pero la verdad. Bueno, quiero entrar a la bolsa de valores, voy a estudiar física. No, la verdad que yo pienso que tal vez no desde ese punto de vista, ¿no? Pero tal vez desde el punto de vista que tenga las herramientas como para que pueda entender los fenómenos que pasan en la bolsa de valores. Desde ese punto de vista creo que es válido que una persona piense, bueno, voy a estudiar física o voy a estudiar estadística o voy a estudiar matemática, porque las teorías van evolucionando, ¿no? En Y a eso te doy la veces, razón. entonces, desde ese punto de vista uno puede aplicar los nuevos modelos que uno está viendo, que está estudiando, a los fenómenos económicos, a los fenómenos financieros, ¿no? Entonces, ahí una persona se puede motivar a estudiar una carrera de ciencias. Siempre me acuerdo de ti como Luis, pero Sí, no sé por qué siento que siempre te llamaban Max. ¿Cómo te sí, dicen? es una historia chistosa. Bueno, estábamos en Brasil, mi orientador tenía otros dos estudiantes peruanos también. Los tres nos llamábamos Luis con el primer nombre. Ah, Entonces tenía que hacer una elección, ¿no? Y bueno, él me dijo, ¿está bien si te llamo Max? Y le dije, sí, claro. Hay personas que me llamaban Max en Perú ya, ¿no? Así que no hay problema. Y bueno, se quedó con Max y después me di cuenta que cuando me comunico con mis colaboradores de otros países, es más uy, fácil mis para ellos hablar Max, colaboradores. porque es bien Yo simple, también pues. quiero colaborar contigo. Un feed, como gente de Claro. zona. No, entonces Max es bien simple, entonces por eso que yo lo uso, ¿no? Ah, Pero como ya me llaman Max, como que se me ha ya estás quedado, ¿no? acostumbrado. Ya, ¿y cómo haces plata para ver si las chicas que están ahí viendo el video? Bueno, ok, la plata en la física depende mucho de dónde uno haga el postdoctorado, ¿no? Pero usualmente cuando uno está en un postdoctorado, el salario es mayor, obviamente, que en el doctorado. Y en el doctorado, otra vez, como te digo, dependiendo de dónde y con qué tipo de beca, es un salario bueno, ¿no? A ver, dame montos aproximados. Por ejemplo, Da un primero, en la momento maestría, aproximado. ¿te dan algo? Solamente te pagan la beca. No, en la maestría te pagan todo, ¿no? O sea, te dan como que, como te digo, un salario mensual, como si fuera un trabajo, ¿no? Pero como te digo otra vez, depende de dónde. En Pero algunos digamos un países promedio en general. es que no podría ser ¿cómo se puede decir? Una afirmación general, porque, por ejemplo, en Brasil el salario está siendo discutido para que se eleve, porque obviamente hay un poco de inflación en Sao Paulo, por ejemplo, y a veces no alcanza, ¿no? Entonces, eso es en la maestría, ¿no? Pero antes se alcanzaba, solo que la economía ha cambiado, obviamente, necesitamos Y hacer unos reajustes, ¿no? antes en la maestría, ¿te alcanza solamente para comer, vivir o puedes pasarla bien con ese dinero? No, puedes pasarla bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, Recordar, no así pues súper bien como Maluma, ¿no? Obviamente, o no sé, como los reggaetoneros, luego lo va a poder estoquear, en verdad, acá tenemos, pero un partidazo. pero sí, sí, yo creo que sí. Bueno,
yo no he tenido problemas, y conozco amigos también que no. Pero, ¿vives una vida Pero austera uno, o una vida...? Porque puedes vivir bien, pero porque no gastas, pues, ¿no? es que depende, ¿no? Si eres una persona que le gusta ahorrar o no. A mí en ese tiempo, por lo menos, me gustaba mucho conocer la cultura que hay en Brasil. Entonces, yo salía bastante para conocer, para hacer amigos, etcétera. Y sí me alcanzaba y estaba tranquilo, la verdad. Sí. Pero hay otras personas que tienen otras necesidades y ya no sé cómo administran su dinero, ¿no? Pero tampoco estoy diciendo que sea bastante dinero ya, para que no me interpretes como que, se paga muy bien y Todavía el todo. boom. Los físicos Claro, son o los nuevos sea, millonarios. no, eso no estoy diciendo. Estoy Ya, diciendo que debe estar normal. En el ya, ya. doctorado ya las cosas cambian. Dependiendo de la beca que tengas, puedes estar bien, realmente bien. Puedes estar normal otra vez. Entonces depende mucho de la beca, ¿no? Y ya en el postdoctorado estás bien, bien, Ya, bien. ahora tú estás bien. Estoy hablando en Brasil, ¿no? En Europa la cosa cambia Ahorita estás porque en también... Brasil. No, no, ahorita ¿Dónde estoy en estás ahorita? Suecia, en Suecia. Uy, ya. ¿Cómo ya estás ahí? Entonces, Pero bueno, todavía no me has terminado haciendo verdad. No me terminas de contarlo de cómo. Ya, Entonces, sí, ya sí, estábamos sigue hablando contando. de las becas, ¿no? De las becas. Entonces, dependiendo de la beca que tengas, pues uno tiene esas posibilidades, ¿no? Claro que uno tendría que compararlo eso con el salario promedio, ¿no? Para más o menos tener una idea. Y en ese sentido, sí, yo creo que un doctorando en Sao Paulo o en Brasil en general, con la bolsa media, digamos, está bien, está mejor que el salario promedio. ¿Lo duplica Ya si, o solamente está en el salario promedio o el yo, salario mínimo? que el salario mínimo lo duplica, que el Ya. salario promedio creo que es un poco más, Digamos pero que acá unos dos no sé mil cuánto soles, más. en Lima, Perú sería como unos 2.000 soles para un doctorado. Sí, 2.200 por ahí más o Por menos. 2.200. 2.200 soles por ahí, sí. Y Pero eso solamente es, te dedicas a estudiar. sí, nada más, nada más. No tienes nada más que hacer. ¿Y tienes vida social? ¿Puedes tener vida social? Siendo, hay toda esta aura de alrededor de la gente de ciencias y de la uni que no Sí. tienen amigos, no tienen flacas, no tienen flacos, solo se dedican a Pero eso estudiar. depende de la personalidad, ¿no? O sea, yo creo que no todos la gente de ciencias es igual, o sea, Claro, claro, obviamente, pero esto es hay un tipo. digamos que sí, ese es el estereotipo que se tiene y que, bueno, la mayoría que uno conoce básicamente comparte esos rasgos, pero, a ver, yo puedo hablar por mí, ¿no? Y Ya, por por mí, ti. yo tengo muchos amigos en Brasil, muchas amigas en Brasil, creo que he conocido diferentes lugares allá, amigos, ambientes que no me han hecho sentir solitario, ni me han hecho sentir antisocial, ni nada. Por todo lo contrario, creo que ha sido una experiencia muy, muy bonita haber pasado ya como 6 años más o menos. Ay, oye, ¿y tu familia cómo? Porque, mira, si me dices que estuviste en Brasil 6 años, ahora te estás en Suecia, ¿tu familia Ujú. no? ¿Cómo ese despegue de tu familia? ¿Cómo tu No, madre? claro, se extraña, ¿no? Obviamente, pero voy constantemente para pasar fiestas allá, ¿no? En Año Nuevo, en Navidad, me quedo un mes o un poquito más y bueno, intento compartir lo máximo que pueda, ¿no? ¿Y en ese tiempo solamente estás con tu familia o tienes que estar al mismo tiempo, vas estudiando otra cosa, estás ahí o te dedicas absolutamente a disfrutar, bueno, disfrutar la vida porque puedes disfrutar estudiando, pero me refiero a pasar, salir o también puedes poner a estudiar en esos días? A ver, yo intento estar con mi familia y con mis amigos y la mayor parte del ¿Cómo es tiempo lo posible, estoy, Luis, que hayas venido y no me hayas visitado? porque tú desapareces, pues. ¿Qué clase de amigos estamos encontrando hoy día? Ya, sí, sigue contando, sigue contando. Pero a veces salen algunas ideas cuando uno está relajado también y a veces pues agarro mi computadora y comienzo a trabajar en ese momento, ¿no? Entonces no podría decir que me quedo un mes sin hacer nada y ya y estoy feliz de la vida, porque también estoy feliz cuando estoy pensando en cosas de la física, ¿no? O sea, no, Qué bonito. no es que estoy infeliz o estoy, no sé, sintiéndome un esclavo del trabajo, no, no, claro que no. ¿Y has pensado en volver a Perú? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo, o sea, tío, si había un científico tiene que ir afuera para generar algo más dinero? ¿O crees que pueden haber oportunidades acá en Perú para mantenerse Perú siendo científico y ganando bien? A ver, me parece que la situación actual en Perú está mejorando para los científicos. Yo no he descartado la posibilidad de volver a Perú, pero obviamente me gustaría volver pues en un entorno donde haya fomento a la investigación, ¿no? Obviamente, por eso es que continúo haciendo investigación, ¿no? Si no, yo hubiera vuelto allá a dar clases o algo así. Yo no descarto la posibilidad de estar allá nuevamente. Me gustaría mucho, obviamente, compartir todo lo que estoy aprendiendo afuera, digamos,
digamos, los tópicos modernos en la investigación teórica en los que estoy envuelto, ¿no? En los proyectos y fomentar ese tipo de, ¿cómo se puede decir?, de investigación, ¿no? Pero depende mucho de cuánto fomento el país dé. Entonces, repitiendo otra vez, ¿no? No descarto la posibilidad y espero que se pueda dar realmente porque hay muchas cosas interesantes que el mundo está haciendo y que, bueno, los estudiantes allá en Perú pues no lo saben tal vez o no tienen los medios para que puedan comenzar a hacer investigación en eso o por lo menos para que se inicien en la investigación, ¿no? Porque eso es importante también. Yo no he visto, por lo menos cuando estaba en la uni, yo no he sentido un inicio o una actitud de iniciarse en la investigación, ¿no? Lo que más he visto yo es aprender cursos, estudiar cosas que ya están hechas y presentar un informe. Pero ciencia no es eso, ¿no? O sea, va mucho más que eso, ¿no? Uno tiene que pensar, resolver problemas, crear cosas nuevas, ser consistente, ser coherente, lógico. Y Sí. cuando el modelo funciona, es muy chévere, ¿no? La ciencia es muy linda en realidad. Y cuando explica algo a partir de la consistencia de tus ideas, es muy chévere. ¿Sabes que otras universidades ofrecen física? Bueno, creo que San Marcos, Católica, El Callao, Villarreal, creo, sí. ¿Tú crees que tu estudio Tal hubiera sido vez. diferente si es que hubieras estudiado en estos lugares, a diferencia de la uni? La verdad que no he pensado en esto antes, pero no sé. Eh, Las oportunidades que te ofrece la uni las podrías encontrar igual, o sea, igual todo se puede encontrar, pero las facilidades que te puede dar la uni. ¿Qué universidad crees que le haría el camino más fácil a un físico? yo creo que la Católica da varias oportunidades a sus estudiantes para ir afuera, por ejemplo, ¿no? Ah, pero no sé cuán fuerte es el grupo de física teórica ya, por ejemplo, ¿no? Entonces no podría decir si mi historia hubiera cambiado para mejor o no. Am, la verdad que no. Supongo que lo que la uni me ha dado más que todo ha sido esta cosa de ser autodidacta, ¿no? Porque uno tiene que aprender las cosas por su cuenta, ¿no? Es- Y además que los problemas son difíciles en las prácticas y uno tiene que ser rápido y uno tiene que aprender un montón de técnicas de cálculo, ¿no? Entonces, eso me ha servido mucho cuando estaba en la maestría o en el doctorado, ¿no? No sé si una universidad que haya sido más paternal en ese sentido me hubiera ayudado tanto. La verdad que no sé. Por ejemplo, mira, Lupe, si todo te lo dan más masticadito, pues, ¿no? Y incluso si los chicos pueden quejar porque no les enseñan, a veces les enseñan una cosa y les ponen otra cosa, pero Ujú. lo curioso es que cuando me dicen esto, digo, se ve que no conocen a los profesores pero hay profes de la hay muchos, o sea, la parte de mate en la UP casi está, o sea, dirigida por gente de la UNI, matemáticos de la UNI. Y Sí, cuando digo, si fueran a estudiar a la uni, poco los profesores de la uni que enseñan en la uni, porque los mismos profesores que dictan son diferentes a nivel UP y a nivel de ciencias, pues. Y eso entiendo. es curioso, pero sí te hace súper autodidacta la uni. Todo tienes que hacer por tu cuenta. Sí, pues, sí, sí, sí. ¿Son buenos o malos en la uni? En el sentido de, ¿saben dictar o por qué se da esta cosa de ser autodidacta? Yo creo que tiene que ver no solamente con lo del profesor, creo que también tiene que ver con la actitud del estudiante de querer entender más, ¿no? En mi caso era, por ejemplo, porque a veces el profesor decía, bueno, esto no lo voy a demostrar porque esto requiere cosas que ustedes van a ver en el quinto ciclo, en el sexto ciclo, por ejemplo, cuando yo estaba en los primeros ciclos, ¿no? Y a mí no me conformaba eso, entonces yo comenzaba a intentar entender eso y me comenzaba a leer otros libros y perseguía, ¿no? Digamos, el argumento que el profesor había dado y cuáles son, digamos, los pasos faltantes que él no decía, los quería entender, ¿no? Quería llenar esos huecos. Entonces eso me fue convirtiendo en una persona que va atrás de información por su cuenta, ¿no? Um, y bueno, eso lo conservé porque después en los otros ciclos también había veces también que los profesores también no hablaban porque decían, no, eso se ve después o eso requiere cosas del posgrado, que eso no se va de acá porque estamos enfocados en otra cosa, pero a mí me llamaba la atención entender, entonces también intentaba ver por qué no nos da, por qué es tan difícil, ¿no?
Y así, pues, yo creo que todas esas cosas juntando, pues, te da un perfil más o menos de autodidacta, ¿no? Que uno va atrás por su propia cuenta, ¿no? Y tú volverías, si vuelves a Perú, ¿volverías a dónde específicamente para cambiar o para investigar? ¿Qué espacios hay ahorita Entonces, en Perú actualmente? ¿te refieres a qué lugar físico, o sea, a qué universidad, o te refieres En general, ¿dónde qué tú podrías área? venir a hacerlo, terminar tu postdoctorado? Las condiciones siguen igual, no ha cambiado nada en Perú. Tú terminas tu doctorado y tienes, Ujú. voy a volver a Perú. ¿Dónde podrías estar tú? A mí me gustaría ir donde haya fomento a la investigación. Me parece que la Católica da eso. Creo que la UNI también está teniendo eso. He conocido a unos profesores la última vez que da una charla ya. Me han comentado, ¿no? Que hay esta cosa de ¿Una la ley. charla a la uni? Sí, sí. Yo voy a veces y me llaman para dar charlas. Así que esta vez fui en verano y me encontré con unos colegas que también habían hecho su doctorado en São Paulo. Ah, mira. Y, y había un profesor de la uni que estaba ahí ya hace un año, 2 años creo. Y me comentó que la ley del investigador está funcionando para algunos profesores allá. Entonces, en ese sentido, me pareció atractiva la idea, ¿no? Que, digamos, estén fomentando este tipo de iniciativa, ¿no? Por parte de la gente que ha estado afuera y continúe su investigación con los propios estudiantes peruanos ahí en Perú mismo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, pues, el Estado está financiando a diversos proyectos, ¿no? Creo que ahora principalmente está financiando algo que sea más aplicado, ¿no? Entonces, no sé si eso, por ejemplo, sería beneficioso en el caso que yo vaya para allá, porque como te digo, los proyectos que yo estoy involucrado ahora, mis intereses actuales son principalmente bien teóricos, ¿no? ¿En qué estás ahorita? A ver, yo, como te dije, no hice teoría de cuerdas en la maestría, en el doctorado y continúo. Entonces, estoy haciendo un postdoctorado en teoría de cuerdas y, bueno, tiene varias cosas en realidad. No, creo que es ser muy simplista decir teoría de cuerdas. Pero una de ellas, para ponerlo en términos más reales, digamos, es que uso las ideas de la teoría de cuerdas para intentar entender las interacciones de las partículas que podemos ver en el acelerador que está en Suiza, ¿no? O en el acelerador que se pretende construir en China en los próximos años, si todo funciona bien al final. Entonces, hay mucha cosa que esperamos, tal vez veamos en los próximos años, que es lo que se llama la nueva física, ¿no? Que serían las extensiones del modelo estándar de la física de partículas. Y el único esquema que tenemos que tiene a la gravedad dentro de la descripción desde un punto de vista cuántico es la teoría de supercuerdas, ¿no? Entonces, tenemos otro también, pero aún tiene varios huecos que no se saben bien cómo taparlos, ¿no? No se sabe bien cómo tener la teoría completamente consistente. La única que tenemos hasta ahora es la teoría de supercuerdas. El problema es que la teoría describe energías muy, muy altas y no tenemos la suficiente tecnología para probar estas ideas, para testearlas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero teóricamente hemos avanzado bastante, ¿no? Es como por ahí leí, no me acuerdo el nombre de este físico que dijo que la teoría de cuerdas es como la rueda, ¿no? Cuando el hombre descubrió la rueda, realmente no percibió que estaba descubriendo una cosa que le iba a llevar a unos avances increíbles, ¿no? Entonces, la teoría de cuerdas es algo así. Hemos descubierto en una época que tal vez no era para nosotros, pero la hemos visto, ¿no? La hemos construido, digamos. Y en esta época hemos avanzado bastante. Teóricamente tenemos un montón de cosas interesantes, conexiones con la matemática, conexiones con otras áreas de la física inclusive, inesperadas, ¿no? A partir de esta teoría. Entonces, para resumir, estoy intentando usar estas ideas, pero ahora para predecir algunas interacciones en los aceleradores, ¿no? Que tal vez nos den pistas de que la teoría de cuerdas es el modelo correcto o de que tal vez necesitamos hacer unos cambios, ¿no? Porque la ciencia es así, ¿no? La ciencia no es un dogma, ¿no? O sea, si es que estamos equivocados, no hay ningún problema, agarramos la información, agarramos los datos experimentales y comenzamos a entenderlos para modificar la teoría o para completarla si estuviera correcta. Digamos, ¿ese es tu objetivo de científico ahora, como físico? Mi objetivo por ahora es entender la teoría de cuerdas mejor, porque todavía no es una teoría terminada, es una teoría que está bajo construcción todavía. Hay muchas cosas que sabemos, claro, pero hay muchas cosas que no. Principalmente, nosotros todavía no sabemos bien qué es la teoría M. La teoría M,
Ok, ¿Qué es la a ver, teoría? disculpa, corrí mucho tal vez. Ya, mira, lo No, que pasa es teoría que, Magallanes. lo que pasa es que nosotros hemos, de alguna forma, entendido que hay 5 teorías de supercuerdas, ¿no? Estas 5 teorías de supercuerdas bueno, se han descubierto desde el 80, ¿no? 80, 90, y en el 96, 97, por ahí se descubrió que había una teoría en 11, ok, perdón. La teoría de supercuerdas vive en 10 dimensiones, ok. Esa es la teoría, o sea, cuando uno impone que las fuerzas que nosotros conocemos de la naturaleza estén completamente bien descritas en un marco cuántico, la misma teoría te dice que para que no haya inconsistencias, las dimensiones del espacio-tiempo tienen que ser 10. No puede ser otra, porque si no uno encuentra problemas. Problemas, digo, de cuantización, problemas matemáticos que te llevan a inconsistencias al final, ¿no? Que te llevan a cosas ilógicas al final, digamos, para ponerlos en palabras simples, ¿no? Como por ejemplo que nada existe, ¿no? Y obviamente es una inconsistencia porque sabemos que nosotros existimos, ¿no? O sea, sabemos que hay ¿Quién sabe luz, más? sabemos que hay materia, sabemos que hay... ¿Quién sabe? Todo es un sueño entonces. Bueno, entonces como te estaba diciendo, la teoría de cuerdas te dice eso, pero bueno, se descubrió que habían 5 teorías de supercuerdas, ¿no? 5 teorías consistentes. Es increíble, ¿no? Porque, o sea, el mismo requisito de uno exigir que la gravedad sea parte de esta construcción cuántica, te dice que tiene que tener 10 dimensiones, pero que solamente hay 5, ¿no? Y en principio se pensaban que estas 5 eran 5 teorías de supercuerdas diferentes, ¿no? O sea, entonces todo el mundo comenzó a ver medio raro la teoría de cuerdas con escepticismo, ¿no? Diciendo, bueno, tal vez no es tanta la teoría de unificación que esperábamos, porque ok, podría intentar motivar más esto diciendo que los físicos siempre han intentado buscar unificación con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, eso tomaría bastante tiempo. Así que, para resumir, se encontró que al final estas teorías de supercuerdas tenían relaciones, ¿ok? Tenían una cosa que se llaman dualidades, ¿no? O sea, estas teorías en realidad eran equivalentes cuando uno iba para ciertos regímenes particulares de energía. Y al final se descubrió que de hecho hay una otra teoría que no vive en 10 dimensiones, sino en 11 dimensiones, ¿ok? Y que lo único que sabemos es su descripción clásica. O sea, nosotros todavía no sabemos cómo cuantizar a la teoría, ¿no? Cuantizar significa usar mecánica cuántica en esa teoría, ¿no? Y nosotros sabemos que la mecánica cuántica también es una teoría bien exitosa que describe el universo, principalmente cuando uno va a las escalas más pequeñas. Entonces, el punto es eso, ¿no? Que se dieron cuenta que hay una teoría en 11 dimensiones que se llama supergravedad en 11 dimensiones, y esta teoría está relacionada con una de las teorías de supercuerdas cuando uno hace unas ciertas aproximaciones, ¿no? Y esta teoría de supercuerdas está relacionada con las otras 4, ¿no? Entonces todo está relacionado, todo está conectado. Entonces se conjeturó que la teoría madre, digamos, o que la teoría del todo sería la teoría M, ¿no? Que está en 11 dimensiones. Pero como te digo, solamente conocemos la parte clásica, no sabemos nada, o por lo menos casi nada, ¿ok? No entendemos bien la descripción completa de la teoría. Entonces, para nosotros hacer predicciones fenomenológicas confiables, nosotros necesitamos entender mejor esta teoría, necesitamos entender mejor lo que le llaman de una forma técnica la parte no perturbativa de la teoría. Entonces hay muchos avances, han habido muchos avances, un montón de papers, artículos que intentan y están en una cierta dirección, ¿no? Pero todavía no tenemos la imagen completa. Entonces, mi objetivo estos años ha sido eso, ¿no? Entender mejor qué es lo que hay atrás, cuál es la ¿Podrías crear otra construcción. teoría? ¿Cómo? ¿Podrías crear otra teoría? Podría, pero no, pero es que no entiendo a qué te refieres exactamente. Que me dice que hay 5 teorías. Sí. ¿Y de dónde salieron esas teorías? Alguien tuvo que hacerlas. Sí, las crearon, como te digo, usando el requerimiento que la gravedad sea parte del espectro físico, ¿no? Desde un punto de vista cuántico, como te digo. Eso, cuando uno intenta hacer con una teoría, usando teoría cuántica de campos, por ejemplo, uno encuentra inconsistencias, ¿ok? Uno encuentra problemas matemáticos infinitos, ¿no? Y eso implica que la teoría tiene problemas, que la teoría está enferma, ¿no? Entonces han habido un montón de Enfermo. intentos, esfuerzos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? Siento el COVID por ahí. No, 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 es que estaba hablando y se me secó la garganta. Bueno,
En fin, el punto es que lo único que se puede construir con esos requerimientos que te he dicho y que describa el espacio-tiempo que nosotros conocemos son esas cinco teorías de supercuerdas. Hay otras teorías de cuerdas, pero que describen otros espacios, ¿ok? Para ser un poco más preciso con, con esta afirmación, ¿no? Uno puede construir más teorías de cuerdas, claro, eso no hay problema, pero no habría las partículas que conocemos o habrían algunas inconsistencias cuando uno intenta hacer cálculos a loops que se dice, ¿no? Eh, pero en fin, ese no es el punto, no los quiero marear, ¿ya? El punto es que uno tiene cinco teorías para nuestro universo, pero resulta que en realidad solamente son una, y esa teoría se describe mejor en 11 dimensiones, pero no conocemos mucho sobre esta teoría, y esa teoría se llama teoría M. Entonces, eso es lo que yo ahorita estudio, eso es lo que ahorita me interesa, además de, de las otras cosas que te he mencionado, de intentar entender las amplitudes de las partículas en los aceleradores usando teoría de cuerdas, que nos da una descripción más o menos completa desde el punto de vista perturbativo, ¿no? Pero bueno, sí, ok, creo que ya no los quiero marear más, sino se va a poner medio técnica la charla y no es el objetivo, ¿no? ¿Y tú has visto algún cambio? Porque me has dicho que has tenido ciertos contactos con gente ya de la uni que has dado algunas charlas. ¿Has visto algún cambio en el sílabo de física con respecto al que tú llevaste hace un tiempo? Ah, ¿O sigue más o menos la misma lógica? creo que por ahí abrieron un curso electivo interesante de teoría de cuerdas, teoría de grupos, relatividad general. Creo que ese fue el único cambio que yo dije, ¡oh, qué bacán! Tal vez esto realmente, ¿no? Va a ayudar a que los estudiantes tengan más background y puedan hacer cosas más interesantes en la maestría, ¿no? Pero, pero creo que ese profesor ya se fue. La verdad que no estoy muy informado, pero me comentaron que no estaba más en la uni. ¿Y no has Entonces pensado no, en no sé. dictar? O sea, estando, ahora que todo es virtual, ¿no has pensado en dictar algún electivo y encontrar otro Luisito que La tenga verdad así que los mismos yo intereses, iba, tal vez lo quieras orientar? la verdad que yo estaba pensando hacer algo así ¿Y para qué los chicos que pasó? están interesados en hacer cuerdas. El problema es el tiempo, ese es el problema. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo va Sí, tu el tiempo? problema es, lo que pasa es que ahorita estoy, como ya me habrás escuchado, bastante involucrado en estos proyectos y a veces no tengo tiempo. O sea, yo creo que para hacer un buen curso uno tiene que preparar bien las clases, ¿no? Si no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O a menos que uno tenga experiencia lo suficiente como para ir a dictar y ya sabe lo que va a hablar. Y yo pensaba hacerlo también desde un punto de vista de posgrado, ¿no? O sea, dar un nivel, dar un nivel que no sea bajo, pero obviamente que no sea súper fuerte también, pero que el estudiante salga con un conocimiento decente de lo que yo iba a hablar, ¿no? Que en este caso era cuerdas. Así que yo iba a seguir un libro y ese libro requería pues que yo prepare las clases porque no es un libro fácil, ¿no? Entonces yo pensé en un momento hacer eso, pero después cuando comencé a trabajar aquí y comencé a conversar con mis colegas acá sobre diferentes proyectos, se me hizo más difícil, así que dije, mira, mejor lo dejo para otra oportunidad donde hago las cosas bien, porque si lo hago así, como se dice, rápido, sin preparación, puede ser inclusive hasta que los desmotive, ¿no? Y eso no es mi objetivo, ¿no? ¿Pero ya has tenido algún tipo de conversación con gente de la uni sobre ese tema? ¿Sobre qué? ¿Sobre dictar? Ah, ¿Te refieres con los estudiantes o con los profesores? con los que se van a encargar de decirte ya dictas. No te escuché bien, ¿con los estudiantes? Claro, o sea, no, con los ciertos directivos de la universidad, de la facultad que te diga, está bien, te damos el pase libre a que dictes. Ah, no, la verdad que no he conversado con algún encargado. He conversado con gente que ha estado en la uni o que está en la uni y me han dicho, no, oye, si quieres dicta y todo, pero no ha sido una persona que esté encargada, ¿no? Tal vez esa persona Ah, conocía al encargado, pero no hemos llegado a conversaciones mayores. y entonces ahorita estás en Suecia. ¿Cómo llegaste ahí? Porque estuviste 6 años en Brasil, ¿no? Sí, o sea, yo estuve 2 años en Sao Paulo en la maestría, después me quedé 3 años más en Sao Paulo ¿Haciendo y qué? después vi el doctorado y después me fui a Oxford por 5 meses, 4 meses y medio, 5 meses más o menos. Hice digamos, fui allá para hacer una colaboración científica con mi orientador y con un profesor de allá. Después regresé a Sao Paulo, hice unas cosas allá de un par de meses con mi orientador y después me fui a Canadá, al Instituto Perimeter, por 7 meses más o menos, también a trabajar en tópicos que eran más relacionados con esta cosa de amplitudes de partículas. Amplitudes significa que uno mide de alguna forma en los experimentos, mide las interacciones de las partículas fundamentales, ¿no? O sea, intenta obtener
alguna información a partir de eso para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Eso se llama amplitud. Entonces, bueno, estuve ahí en Canadá y después regresé a Brasil, defendí el doctorado y bueno, ahora estoy en Suecia, ¿no? Ese ha sido más o menos el camino que he seguido hasta acá. ¿Cuándo estás en Suecia? Desde marzo, más o menos. Sí, primeros días de marzo. Ah, recién. ¿Necesitabas saber portugués cuando fuiste a Brasil o no? No necesitaba, pero al final uno se da cuenta que lo necesita porque las clases son en portugués o en inglés, ¿no? El inglés lo había estudiado, así que era un poco más tranquilo, pero el portugués no sabía nada. Pero como te comenté al inicio de la conversación, pues yo fui con la idea de adaptarme a la cultura, ¿no? Así que tuve amigos de Brasil, bastante, amigas también, y bueno, Brasil. básicamente me acoplé a la cultura, entonces el portugués no fue tan difícil al final. Sí, yo creo que no es difícil entenderlo y hablarlo, pero uno lo va perfeccionando, ¿no? Porque Claro. al final la fonética realmente es diferente. Uno percibe cuando uno no está hablando bien, ¿no? Cuando está más tiempo ya en el país allá. O sea, uno percibe que hay errores a veces en la pronunciación o que está conjugando mal y todo, pero digamos que en primera aproximación, en 6 meses creo que uno habla portugués, sí. Pero si uno va a las otras aproximaciones va a ver que hay correcciones, ¿no? ¿Qué idioma sabes hasta ahorita? Bien, pero o sea, Eh, bien hablado. Esos pues, el portugués, el español y el inglés, ¿no? Allá en Suecia, ¿en qué idioma te mueves? En inglés. Generalmente el equipo de trabajo con el que estás, aproximadamente de cuántas personas es. ¿Con cuántas personas tienes contacto la mayor parte del tiempo? Bueno, en el grupo somos en total, yo diría que somos unos 10 o 12 físicos que estamos en el tema que yo trabajo aquí. Bueno, ok, hay 3 más en Estocolmo, que es la capital, o 4 más, tal vez. Bueno, en total seremos unos 15, 16 más o menos, y están llegando 2 más en septiembre, si no me equivoco. Así que un promedio de 18. Pero eso cuenta estudiantes de doctorado, postdoctorados y profesores, ¿no? Entonces, si solamente cuento a postdoctorados, somos menos, somos unos 8, 9 por ahí, ¿no? En todo este tiempo que has estado estudiando tu maestría, tu doctorado, todas esas cosas, ¿has sido profesor en algún momento o no? Todavía nada. Profesor, te refieres a si he dado clases, ¿no? Sí. No, la verdad que no. Te has alejado del mundo de la enseñanza. No, pero sí he estado de alguna forma, ¿cómo te puedo decir? Llevando proyectos con estudiantes que estaban comenzando, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿Tú los elegiste? no es que yo los haya elegido, solamente que se daba la conversación y si el estudiante está interesado, pues yo seguía con el proyecto con el estudiante, ¿no? Pero no es que yo, digamos, les hice un casting o algo así. Les hice- Puede ser. No, es que creo que aquí Estoy funciona un sabiendo los poco requisitos para diferente, poder ¿no? ser colaboradora tuya. Colaborar en finanzas. Hay que ser un Claro. modelo, que prediga una crisis. Sí. Ok. Y los tiempos libres que tienes, porque me dices que en general la vida de un físico, o la tuya específicamente, está siendo ocupada. ¿Qué tiempos tiene un físico para descansar ya a un nivel de postdoctorado? Bastante, diría yo. Ah, sí, es verdad. Es que nosotros no tenemos un horario ni Claro. nada así, o sea, ah, ¿Tienes alguna lo meta que único, cumplir a fin de mes, hay algo como que sí o sí tiene que estar no, cierta tarea cumplida para cierta fecha? no hay nada. Eso es lo Ah, bonito de la ciencia. lo único que hay es, digamos, tu propia iniciativa de resolver un problema y bueno, si te han llamado para que tú seas parte del grupo, intentar contribuir a ese grupo de alguna forma, ¿no? Pero digamos, es una cosa que nace de tu propia iniciativa, ¿no? O sea, no es que estás obligado a hacer eso, ¿no? Si no Y un lo día quieres dices, hacer no quiero trabajar. Un día dices, es que hoy día, no sé, no me dio ganas. No amanecí con el ánimo. Me voy a pasear. sí, ¿Podrías hacer eso? sí, claro, claro, hay bastante flexibilidad en eso. Hay mucha gente que no va a trabajar y se queda en su casa porque no quiere ir, pero trabaja en su casa, o no trabaja, pero trabaja otro día, compensa eso. O sea, uno mismo es su propia empresa, vamos a ponerlo en términos financieros o empresariales, no sé. Uno mismo ve por su horario, uno mismo se administra, ¿no? Mira, hoy No día le no das, quiero hacer nada, que estoy cansado, no le pero lo respondes a hago nadie, mañana, ¿o ¿no? sí? ¿A No, alguien le tal tendrías que vez pedir hay permiso una... o avisarle? mm, Mira,
No es que haya eso, pero las personas lo hacen por educación con la persona que lo ha contratado, ¿no? Pero usualmente quien te contrata dice no hay problema, o sea, no es Es obligatorio, si más quieres un hacerlo en tu formalismo. casa, Ah, ya. es un formalismo, exactamente, un formalismo que pues muestra educación, ¿no? Principalmente. Ah, pero no es que estás obligado, ¿no? O sea, en principio, lo único que tú tienes que hacer es investigar, ¿no? Y bueno, si te puedes acoplar al grupo e investigar con ellos, genial, genial. Yo creo que esa es la idea en general. Pero si no, porque tienes otros intereses, por ejemplo, y quieres hacer otra cosa, pero sigues investigando, también está bien. Entonces, no hay esa cosa de que tienes tu jefe y tu jefe se va a molestar o te va a descontar o te va a mandar un memorándum o algo así. Eso es lo divertido. Entonces vives relajado. Eso es lo que te Sí, gusta. de una forma, sí. Bueno, hay un poco de estrés a veces, pero por los propios problemas que uno va a resolver, así como en cualquier trabajo, Claro. ¿no? Pero no así que estoy por el horario estresado, no sé, estoy cansado ya. No, creo que de alguna forma como que uno va aprendiendo a administrar sus tiempos, ¿no? Y más o menos entiende cuándo puede descansar o cuándo tiene que trabajar duro o cuando lo puede dejar para después porque simplemente quiere unas vacaciones pequeñas. En fin, las personas creo que se van acoplando, ¿no? Qué divertido, mi querido Luis. Y saber que después de tanto tiempo también. Entonces te Sí, está pues yendo bien, así es. felizmente. Bueno, por ahora creo que las cosas están tranquilas. ¿Cómo Como está te el tema digo, del COVID por allá, verdad? Con el COVID y la ciencia. bueno, ahora las clases están online para la gente que está en la universidad, ¿no? Para nosotros que somos, digamos, la gente que está haciendo investigación, nos sugieren quedarnos en casa, pero podemos ir al departamento, a nuestras oficinas si queremos. Pero como hay aquí una cosa de conciencia social y todo eso, entonces la mayoría, por más que solamente sea una sugerencia, es suficiente para que se queden en sus casas, ¿no? No hay una orden ni nada. Entonces digamos que tú estás en tu casa. Sí, ahora estoy en mi casa, tranquilo. ¿Y dónde vives? ¿Vives en un depa? ¿Vives Veo un departamento. Ujú. con más personas o solamente tú solo? Vivo con dos colegas, con dos postdocs también. ¿De física o de...? Son físicos también, pero ellos trabajan en la parte más computacional de calcular interacciones, ¿no? O sea, manejan bastantes códigos de computadora y programas y todo eso. Y, o sea, ¿estás en una zona de departamentos de gente o sea, de investigadores o cómo así se da la casualidad que estás con otro No, lo físico, que pasa con es posto? que yo, no, o sea, lo que pasa es que yo llegué acá hace, como te digo, 5 meses más o menos, y digamos, el profesor que me contrató básicamente me comentó, ¿no? Esta posibilidad de que hay un cuarto en el departamento de los chicos. Ah, Entonces, si estás animado, pues lo puedes tomar, conversar con ellos. Si no, pues aquí se puede conseguir otro lugar. Entonces yo pensé, bueno, como soy nuevo en la ciudad y también como ellos son físicos, entonces tal vez va a ser más fácil para mí, ¿no? Que estar solo un tiempo. Y yo no sabía todavía nada del coronavirus, así que creo que fue una buena decisión porque... oye, Entonces, dime. entonces, ¿qué no? Dime, termina de decir. No, y entonces, bueno, fue por eso, ¿no? Que estoy acá y para qué, todo muy chévere, ¿no? Uno es de China y el otro de Estados Unidos, así que hay bastantes conversaciones interesantes de las culturas, ¿no? Como es la ¿Y estás aprendiendo cultura chino? peruana. No, no, todos hablamos en inglés acá, así que... También quería mm. preguntar, por ejemplo, en finanzas, programas básicos que uno debe saber para finanzas es, bueno, Excel sí o sí, porque uno lo usa, pero ese es como tu calculadora, sí o sí, Excel, o sea, un nivel Ujú, avanzado de Excel. Luego R y, ujú. ¿qué más? Bueno, R, Python, pero más R, pero nos enseñan también EBIUS y Stata, pero EBIUS en verdad, sí, más les sirve a los que son economistas. Stata, mira, yo he trabajado con Stata, pero porque justo la chamba en la que yo estaba era rara, pues que no es una chamba clásica de finanzas, entonces usaba para eso Stata, pero generalmente lo usan más los académicos, pero economistas. Entonces, en realidad los programas que se usan a diario es R y Stata en lo que es finanzas. ¿Y en física qué programa? ¿Usan algún tipo de programas? ¿Tienes que manejar algo? Depende, ¿no? Del cálculo que quieres hacer, pero usualmente la gente usa matemática. ¿Cuál es ese? Ese sí no lo había escuchado. Es un programa bien popular en la comunidad. Puedes hacer un montón de cosas con eso. Usualmente cálculos numéricos o simbólicos. Am, pero también hay otros, ¿no? Está Cadabra, está Ah, ese sí, ese Form. sí.
Está Oye, Python, está R, C, en fin. Dependiendo del propósito de tu problema, eliges el lenguaje que es más eficiente. ¿te acuerdas los programas que nos Am, enseñaron en la uni? y me acuerdo algo que era, no era el Fortran, era el... no, A mí me enseñaron Delphi, por ejemplo. ¿A ti qué te Delphi, enseñaron? Delphi, exacto, eso, Delphi, Delphi, sí. Sí, sí me acuerdo Nunca del más Delphi. volví a ver a Delphi. Pero bueno, igual todos los lenguajes de programación son la misma onda, pues aprendes a manejar uno, se te hace más fácil poder manejar ya otro. Claro, claro. La idea es que aprendas a comunicarte con la computadora y bueno, el lenguaje puede cambiar, pero sabes la estructura, ¿no? ¿Cuál es Claro. la estructura que tienes que usar, la sintaxis, digamos, ¿no? Siempre tienes que definir cosas, darle propiedades, o sea, tienes que comunicarte con la computadora. ¿Crees que un físico necesita saber programar o podría ser físico sin saber nada de programación? Yo diría que puedes ser un buen físico sin programar, pero obviamente necesitas tener unas aptitudes muy desarrolladas, supongo, ¿no? Pero actualmente lo ideal es que el físico sepa programar también para que pueda enfrentar diferentes problemas, ¿no? Y bueno, porque también te da una perspectiva para que puedas ingresar a otras áreas también, por ejemplo, ¿no? Si sabes programar. ¿Y cuál crees que son los requisitos o las capacidades que debería tener alguien que quiere postular a física? Curiosidad, supongo, es un requisito importante. Si la persona es muy curiosa, está atrás de la explicación de algo y quiere entenderlo bien y quiere entender los fundamentos, etcétera. Yo creo que física es una carrera que te permite responder esas o satisfacer esas curiosidades, ¿no? No necesitas ser un superdotado como hay ese mito, ¿no? De hecho, la ciencia es colaborativa, ¿no? O sea, no es que estás tú solo contra el mundo como un viejito en tu escritorio resolviendo los problemas más fundamentales. O sea, claro, de hecho eso hay, porque en algún momento tienes que tener alguna idea y a veces cuando estás solo. Pero la mayor parte del tiempo estás conversando con colegas y discutiendo, así que uno va aprendiendo, ¿entiendes? Entonces, no necesitas ser un superdotado para eso, ¿no? Lo que necesitas es tener la curiosidad y, digamos, la perseverancia de ir atrás de eso, ¿no? Y tener tal vez disciplina también, porque es una carrera que requiere disciplina, ¿no? Para uno organizarse a sí mismo, correr atrás de algo con un cierto esquema atrás, bien formulado, y seguir al pie de la letra, digamos, lo que uno se proponga, ¿no? Yo creo que es eso básicamente, ¿no? Si uno tiene eso, tiene las cualidades para ser, no solo físico, supongo que científico en general, ¿eh?